Hoy ha tenido lugar en Oriente Medio el que quizás sea el mayor atentado del nuevo año. Tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a sumergirnos en los detalles. Mientras las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, continúan atacando las armas estratégicas abandonadas por el régimen de Assad, Israel ha dado a conocer más detalles de su incursión en una instalación de producción de misiles iraníes en Masai, Siria. En los últimos días, durante las primeras horas de la mañana del domingo, se informó de impactantes bombardeos cerca de Alepo, una de las pocas zonas del país donde aún existen algunos sistemas de defensa antiaérea. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En Líbano, Hezbollah sigue saboteando el acuerdo de alto el fuego, culpando a Israel de las consecuencias de sus acciones. En cualquier caso, llevamos más de la mitad de los 60 días del alto el fuego y Hezbollah ha quedado muy debilitado. Sin embargo, ahora amenazan a Israel con un gran ataque, acusándolo de no cumplir el acuerdo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. También hablaremos del ultimátum de Israel al ejército libanés y de su mensaje de respuesta a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y cómo la operación Comando israelí ha puesto a los dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní al borde del pánico. Una forma de verlo son las constantes y encendidas amenazas que han emitido. El ministro de Asuntos Exteriores iraní hizo otra declaración esta semana, afirmando que otro ataque incendiaría la región. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. En Siria, el líder del nuevo régimen no carece de pretendientes en todo el mundo, todos interesados en influir en la región. Comenzamos ahora nuestro boletín desde el Líbano, donde el jueves por la noche, la Fuerza Aérea Israelí atacó lanzaderas de cohetes de medio alcance de Hezbollah. Según la oficina del portavoz de las FDI, aviones de guerra destruyeron lanzacohetes utilizados por la organización terrorista bajo la dirección de la inteligencia de Hamas, golpeando un emplazamiento militar. El portavoz añadió que, como parte del acuerdo alcanzado entre Israel y Líbano, se pidió al ejército libanés que neutralizara los lanzadores que suponían una amenaza para el frente interno israelí. Estos fueron atacados solo después de que la petición no fuera cumplida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Por otra parte, el jueves se informó de que un avión iraní que transportaba dinero para Hezbollah aterrizó en el aeropuerto internacional de Beirut, pero fue detenido por las autoridades locales. Más tarde esa noche, se informó de importantes ataques contra fábricas de defensa en Alepo, la provincia más poblada de Siria. Las imágenes de estos ataques fueron inusuales en comparación con las de las últimas semanas. Los medios estatales sirios, que siguen operando bajo el nuevo régimen, informaron de los ataques israelíes, aunque sin dar detalles. Sin embargo, un residente de Al-Safira dijo a la AFP, atacaron fábricas de defensa. Los 5 ataques fueron muy potentes, hicieron temblar el suelo. Fueron los ataques más fuertes de los que he oído hablar. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y soy ayudado, por lo que se goza mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmos 28:7. Volviendo a la actualidad en Líbano, los ataques de la Fuerza Aérea Israelí contra las posiciones de lanzamiento de Hezbollah el pasado sábado son un indicio más de la fragilidad del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés. Es importante recordar que el acuerdo iba acompañado de una carta independiente de Estados Unidos, que otorgaba a Israel el derecho a responder a amenazas inmediatas si el ejército libanés o las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU no actuaban. Más allá de las advertencias, Israel también está actuando sobre el terreno con ataques aéreos contra instalaciones militares establecidas por Hezbollah en violación del acuerdo. Además, Hezbollah ha reanudado la construcción de posiciones militares en zonas prohibidas según lo estipulado. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz.
Salmos 29 horas y 11 minutos. Esto hace poco probable que el alto el fuego dure más allá de los 60 días iniciales e incluso puede que no alcance ese tiempo. Las FDI prevén que sus fuerzas tendrán que permanecer en el sur del Líbano, pues el Ejército Nacional libanés no ha comenzado a desplegarse en las zonas acordadas. Ante la proximidad del final del alto el fuego, las FDI se encuentran en una carrera contrarreloj en la región. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han intensificado sus esfuerzos en el Líbano para despejar la vegetación cercana a la frontera. Esta vegetación podría proporcionar cobertura a los esfuerzos de Hezbolá para volver a desplegarse en la zona. El objetivo es crear una zona de amortiguamiento abierta que permita a las FDI observar el territorio libanés en profundidad y sin obstáculos. Las divisiones 91 y 146, que operan en el Líbano y a lo largo de la frontera norte, han estado trabajando para descubrir armas abandonadas por Hezbolá. Gran parte de lo que ya se ha encontrado estaba oculto en huertos, bosques naturales y zonas agrícolas, todas áreas vitales para la economía local. Sin embargo, Hezbolá las utilizaba con fines militares, escondiendo misiles antitanque y otras armas pesadas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Declaraciones de Hezbolá. El vicesecretario general de Hezbolá, Naim Qassem, emitió un comunicado advirtiendo que la paciencia de la organización con las acciones de Israel podría agotarse pronto. Según Qassem, Hezbolá considera que Israel ha infringido el acuerdo al infligir derrotas estratégicas a la organización. Advirtió que la resistencia actuará en el momento que considere oportuno. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ataque a una instalación en Siria, Operación Rabot Adrachim. En septiembre pasado, una operación de élite de las FDI desmanteló una instalación subterránea de producción de misiles iraníes en Maisa, Siria. Este lugar estratégico, construido durante 7 años, pretendía fabricar misiles de precisión capaces de recorrer más de 300 kilómetros. Sin embargo, en menos de 3 horas, comandos israelíes de la unidad Saldak destruyeron completamente el complejo. La operación involucró el transporte en helicóptero de comandos que neutralizaron a los guardias, aseguraron materiales clasificados y detonaron más de 300 kilogramos de explosivos en las líneas de producción de la instalación. La explosión resultante fue tan poderosa que se sintió como un terremoto en la región. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Proverbios 21:31. Impacto en la región. La operación en Siria subraya la capacidad estratégica y táctica de las FDI, desestabilizando los planes del eje iraní en la región, compuesto por Irán, el régimen de Assad en Siria y Hezbolá. Aunque las tensiones continúan, Israel busca mantener la seguridad de sus fronteras y neutralizar amenazas emergentes. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8. Operaciones israelíes y debilidades estratégicas de Irán. Recientes revelaciones sobre la operación israelí en septiembre destacan la sofisticación de la instalación subterránea iraní destruida. Este complejo fabricaba combustible de alto octanaje para cohetes de precisión y empleaba maquinaria especializada y técnicos con años de formación. Tras su destrucción y un posterior ataque israelí el 26 de octubre, Irán enfrenta dificultades significativas para reponer sus capacidades de producción de combustible para misiles. Según inteligencia israelí, la capacidad de Irán para fabricar más cohetes balísticos está severamente limitada, lo que supone un golpe importante para su estrategia regional. Comunicaciones interceptadas indican la preocupación dentro de la Guardia Revolucionaria Iraní, IRGC, ante este debilitamiento. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Isaías 54 horas y 17 minutos.
Respuesta de Irán y tensiones regionales. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, emitió una advertencia en una entrevista reciente, afirmando que cualquier ataque adicional de Israel podría desencadenar una guerra regional. Sin embargo, subrayó la disposición de Irán para reanudar negociaciones nucleares, buscando reducir tensiones internacionales. Mientras tanto, la operación Yem Chuba de Israel en octubre destruyó 20 objetivos estratégicos iraníes, incluyendo sistemas de defensa aérea. Esto aseguró la capacidad de Israel para realizar futuros ataques si es necesario. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27, 1. Siria, cambios políticos y económicos. En Siria, el panorama político sigue evolucionando tras la salida del régimen de Bashar al-Assad. Turquía ha anunciado un plan económico de $14.000 millones para desarrollar el norte de Siria y el sur de Turquía, consolidando su influencia en la región. Paralelamente, el nuevo gobierno sirio planea convocar una conferencia de diálogo nacional para unificar la sociedad bajo una nueva constitución. Sin embargo, desafíos internos y la presencia de grupos jihadistas como Hayat Tahrir al-Sham, HTS, complican el proceso. El conflicto en Siria sigue siendo complejo. Aunque el nuevo régimen busca reconstruir la economía y las infraestructuras del país, el pasado de algunos líderes en Al-Qaeda continúa empañando sus promesas de un futuro más pacífico. Rusia, que junto con Irán ha sostenido al régimen de Assad durante años, es directamente responsable de la muerte de cientos de miles de civiles sirios. Ahora, intenta ganar el favor del nuevo gobierno y mantener su influencia en la región. Porque donde hay envidia y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Santiago 3:16. El nuevo gobierno sirio necesita recursos para la reconstrucción, pero no puede ni quiere depender de Rusia e Irán. Además, las otras fuentes de ingresos de Assad, como la trata de personas y el narcotráfico, no son sostenibles. Siria no produce ni exporta bienes significativos, lo que pone al régimen en una situación extremadamente difícil. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Países como Qatar han comenzado a tomar medidas para establecer su influencia en Siria. Tras la caída de Assad, Qatar ofreció asistencia al Estado sirio, asegurando su papel en cualquier proceso futuro. Turquía, por su parte, también enfrenta dificultades económicas, pero busca consolidar su influencia en Siria mediante sus vínculos con Qatar y el financiamiento de proyectos estratégicos. En este contexto, Israel ha reforzado sus defensas para proteger su frontera de posibles amenazas. En la Franja de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, junto con ingenieros de combate de la unidad Yalam, llevaron a cabo operaciones contra la infraestructura de Hamás. Estas acciones incluyeron la demolición de búnkeres, trampas explosivas y posiciones de tiro dirigidas contra territorio israelí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Durante la semana pasada, las FDI también realizaron un ataque preciso contra terroristas de Hamás en el sur de Gaza. Este ataque se ejecutó lejos de los movimientos de camiones de ayuda humanitaria para no interrumpir el flujo de asistencia hacia la población civil. Sin embargo, la situación en Gaza sigue siendo devastadora, con áreas como Jabalia enfrentando una destrucción masiva. A pesar de la presión militar, Hamás ha seguido lanzando cohetes contra Israel. Según estimaciones, su arsenal se reduce con cada ataque, pero los líderes de Hamás parecen utilizar estas ofensivas como un medio de presión psicológica. El secuestro de ciudadanos israelíes, como el caso de la soldado Lir el-Bach, es una táctica que busca influir en la opinión pública y en las negociaciones de alto el fuego. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Mientras tanto,
las FDI continúan eliminando objetivos estratégicos para debilitar la capacidad de Hamás de perpetrar ataques. Sin embargo, las sirenas de alerta roja siguen sonando en comunidades israelíes cercanas a Gaza, mostrando que la paz está lejos de alcanzarse. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29 horas y 11 minutos. Introducción: la realidad geopolítica de Oriente Medio, entre conflictos, alianzas y esperanza. La región de Oriente Medio ha sido históricamente un punto neurálgico de la geopolítica mundial, no solo por su ubicación estratégica, sino también por sus vastos recursos naturales, su diversidad étnica y religiosa, y la multiplicidad de conflictos que han marcado su historia. Las tensiones políticas, las luchas por el control territorial y las disputas religiosas han forjado un paisaje cargado de complejidades que no solo afectan a los países directamente involucrados, sino que tienen repercusiones globales. En los últimos años, la guerra en Siria y el conflicto entre Israel y Gaza han intensificado la inestabilidad en la región, afectando no solo a millones de personas, sino también a la forma en que las grandes potencias del mundo se relacionan con estos estados en crisis. Siria, que en el pasado fue un país con un cierto nivel de estabilidad y desarrollo, ha sido devastada por una guerra civil que comenzó en 2011. Lo que comenzó como un levantamiento popular contra el régimen autoritario de Bashar al-Assad se transformó rápidamente en un conflicto internacional, involucrando a actores como Rusia, Irán, Estados Unidos y varias naciones europeas. La guerra, caracterizada por su brutalidad, ha dejado a millones de personas desplazadas y un país en ruinas. Además, la presencia de grupos extremistas, como el Estado Islámico, ISIS, ha añadido un nivel de complejidad aún mayor, haciendo que el futuro de Siria sea incierto y difícil de predecir. Por otro lado, la Franja de Gaza, ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo, ha sido durante décadas un centro de tensión entre Israel y los grupos militantes palestinos, principalmente Hamás. Este pequeño territorio, densamente poblado, ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos militares, ataques aéreos y bloqueos. La situación humanitaria en Gaza es crítica, con una población que enfrenta escasez de recursos, infraestructura destruida y un futuro que parece cada vez más sombrío. La ocupación israelí, las políticas de seguridad y la resistencia palestina han dado lugar a una perpetuación del conflicto que se alimenta de la violencia, el sufrimiento y la desconfianza mutua. La guerra en Siria y el conflicto en Gaza no solo son reflejos de luchas locales, sino también de las dinámicas internacionales que influyen y amplifican estos conflictos. Rusia e Irán, por ejemplo, han sido aliados clave del régimen de Bashar al-Assad, proporcionando apoyo militar, político y económico para mantener al gobierno en el poder. A cambio, Siria ha brindado a estos países una plataforma para proyectar su influencia en la región, lo que ha creado un escenario complicado para aquellos que buscan un cambio en el gobierno sirio. Sin embargo, las potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, han apoyado a grupos rebeldes y han impuesto sanciones al régimen, lo que ha provocado un conflicto de intereses y una polarización internacional. Mientras tanto, en Gaza, la situación es igualmente compleja. Israel, que considera a Hamás como una organización terrorista, ha mantenido un bloqueo estricto sobre la franja durante años, lo que ha creado una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. Al mismo tiempo, las políticas israelíes de asentamientos en Cisjordania y la construcción de un muro de separación han exacerbado las tensiones con los palestinos, lo que ha alimentado la violencia y la desesperanza en ambos lados. La comunidad internacional se encuentra dividida sobre cómo abordar esta situación, con algunas naciones apoyando a Israel y otras defendiendo el derecho de los palestinos a un Estado independiente. En este escenario, las alianzas entre actores internacionales se vuelven aún más cruciales. Qatar, Turquía y los países del Golfo Pérsico han jugado roles claves en ambos conflictos, ya sea como mediadores, proveedores de ayuda o como actores con sus propios intereses geopolíticos. Estos países buscan maximizar su influencia en la región y sus decisiones afectan directamente el curso de los eventos. Qatar, por ejemplo, ha sido un apoyo clave para los grupos de oposición en Siria,
mientras que Turquía ha intervenido en la región con el objetivo de fortalecer su propia presencia y desafiar la influencia de sus rivales, como Rusia e Irán. A pesar de la complejidad y la brutalidad de estos conflictos, también existen intentos por parte de actores internacionales y organizaciones humanitarias para promover la paz y la estabilidad. La reconstrucción de Siria y la resolución del conflicto israelí-palestino son objetivos que muchos buscan, pero las divisiones internas y externas dificultan estos esfuerzos. En un mundo donde la diplomacia y el poder militar a menudo se enfrentan, la búsqueda de una solución pacífica se convierte en una tarea titánica. La búsqueda de paz y la esperanza. A pesar de la violencia y la desesperación que parecen dominar estos escenarios, la esperanza nunca debe perderse. La historia está llena de ejemplos donde la paz ha prevalecido después de años de conflicto. Los procesos de paz en otras partes del mundo, como en Irlanda del Norte o Sudáfrica, demuestran que incluso los conflictos más arraigados pueden llegar a una resolución cuando las partes involucradas están dispuestas a dialogar y comprometerse con el cambio. De manera similar, en Siria y Gaza, aunque las heridas son profundas, siempre existe la posibilidad de reconciliación y reconstrucción. Sin embargo, esto requiere un compromiso firme por parte de los actores locales e internacionales, un enfoque centrado en los derechos humanos y una disposición a ceder en algunas áreas para avanzar hacia una paz duradera. La cooperación internacional, a través de organismos como las Naciones Unidas y la presión de la sociedad civil son esenciales para que este proceso se materialice. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En última instancia, la situación en Siria y Gaza es un recordatorio de la fragilidad de la paz en el mundo contemporáneo. Los intereses geopolíticos, las luchas por el poder y la falta de voluntad para negociar son los principales obstáculos para alcanzar una resolución. Sin embargo, es fundamental recordar que el cambio es posible. La historia nos enseña que, cuando hay voluntad y esfuerzo conjunto, incluso los conflictos más largos y devastadores pueden llegar a su fin. La comunidad internacional debe continuar buscando formas de involucrar a todos los actores en estos conflictos, garantizar la ayuda humanitaria y apoyar los procesos de reconciliación. Al mismo tiempo, los países de la región deben tomar un papel activo en la construcción de un futuro mejor, donde la violencia y la opresión sean reemplazadas por la paz, la justicia y el respeto mutuo. Esto no será fácil, pero la esperanza de un futuro más pacífico y próspero para Siria, Gaza e Israel sigue siendo una luz que no debe apagarse. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.